Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: no dudemos de su voluntad. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y esta enseñanza es un testimonio que el Eterno nos deja a nosotros como una advertencia de fe en nuestra vida. El Padre nos prueba a través de esta enseñanza nuestra fe, mis amados. Y en esta enseñanza veremos la parte de la historia donde el Eterno le anuncia a Abraham y Sara, nuestros patriarcas, la promesa de que nacería un hijo del vientre de Sara. Y mis amados, estamos hablando sobre los padres de nuestra fe. Mis amados, Abraham y Sara fueron catalogados como los padres de la fe, y ellos están en este momento, en esta circunstancia de la historia, han estado aprendiendo, especialmente Sara, mis amados. ¿Por qué se le llama a Sara como la matriarca de la fe? Es por este acontecimiento, mis amados. Porque en la vida nosotros no nacimos sabiendo, sino que aprendimos y luego nuestros actos fueron conforme a esa enseñanza. Y entonces podemos llamarnos de cierta manera, o la gente nos nombra de cierta manera. Y esto le pasó a Sara y le pasó a Abraham. Entonces, en aquel momento vamos a ver a una Sara que duda ante una promesa del Eterno, porque simplemente miraba su circunstancia de vida, mis amados, poniéndole más importancia a su razón que a su fe. Y debemos recordar que Sara es una mujer de fe, como acabo de decir. Pero esta es la oportunidad de nosotros como hijos del Eterno aprender que nosotros debemos continuar desarrollando nuestra fe, y que, como dije hace poco, no nacimos sabiendo. Nosotros aprendemos en el trayecto de nuestra vida. Y esta fue la enseñanza de Sara, para que ella pudiera entender que no hay nada imposible para el Eterno, mis amados. Sara era una mujer de mucha fe. Porque si usted se pone a pensar, salir de la tierra de su parentela junto a Abraham hacia Canaán y formar un pueblo escogido por el Eterno para ser el pueblo santo de Dios, era un acto de fe. Pero Sara quizás podía tener fe en lo que hacía Dios, mis amados. De eso no tenemos la menor duda. Pero sin embargo, en Sara había tristeza porque no había podido darle descendencia a Abraham. Y entendía que por causa de su vejez ya no había forma de lograr esa oportunidad. Y esta es la parte donde todos como seres humanos debemos de aprender a tener fe en el Eterno, mis amados. Porque en medio de tu angustia, mis amados, en medio de mi angustia, Dios puede hacer milagros. Y más cuando vemos que el anhelo, escuche bien lo que le vamos a decir, más cuando vemos que el anhelo de Sara estaba ligado al mandamiento de la vida, donde la procreación de hijos es uno de los
más grandes mandatos, mis amados, del Eterno. Y cuando Dios ve ese anhelo en nosotros de querer y anhelar la voluntad de Dios, como lo anhelaba Sara, Dios hace que todo sea posible, mis amados. Pero en medio del proceso muchas veces actuamos de una manera temerosa. Como que no podemos creer que la voluntad del Eterno, que es anhelada en nuestros corazones, puede ser una realidad. Y es por eso que podemos aprender juntos de esta enseñanza, mis amados. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bereshit, capítulo 18, versículo 10 al 15, el libro de Génesis. Y le dijo: ciertamente volveré a ti el año que viene, y he aquí que Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Y Sara lo oyó en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y el periodo de las mujeres había cesado en Sara. Por eso Sara se rió para sí, diciendo: ¿acaso estando ya marchita he de tener placer, siendo también viejo mi señor? Entonces le dijo el Eterno a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿de verdad pariré siendo tan vieja? ¿Hay acaso cosa demasiado difícil para el Eterno? En el tiempo fijado he de volver a ti. En esta época del año próximo Sara tendrá un hijo. Y Sara tuvo miedo y negó diciendo: no me reí. Pero él le dijo: no, pues te reíste. Esta porción nos enseña, mis amados, cuando el Eterno le da la promesa a Abraham y a Sara de que dentro de un año ellos tendrían un hijo, pero Sara estaba actuando incrédula. Miren lo que dice el versículo 10, mis amados. Y le dijo: ciertamente volveré a ti el año que viene, y he aquí Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Y Sara lo oyó en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y el periodo de las mujeres había cesado en Sara. Vemos que Sara solo ve su circunstancia, mis amados, pero si hay un error en el ser humano, es que cuando algo, mis amados, un anhelo que le habíamos pedido al Padre no surge, nos rendimos muy fácil, muchas veces, mis amados, y pensamos que es el fin. Pero si hay algo que podemos aprender, es que para Dios no hay nada imposible, y que debemos perseverar y tener fe en ese anhelo, siempre y cuando, mis amados, escuche bien esto, siempre y cuando hemos visto que ese anhelo está ligado a los mandamientos del Eterno, como lo es la ley de vida, donde la procreación es parte de ese mandamiento del Eterno. Entonces, por Sara ver su circunstancia, hizo algo que no debió hacer y dudó de la promesa del Eterno. Miremos lo que dice el versículo 12. Por eso Sara se rió para sí diciendo: ¿acaso estando ya marchita he de tener placer, siendo también viejo mi señor? Entonces le dijo el Eterno a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿de verdad pariré siendo tan vieja?
Sara solo miró su momento donde ella veía que era una anciana, mis amados, y que ya no había esa intimidad de antes y se le había olvidado, mis amados, que Dios había hecho un pacto con Abraham y que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas o la arena del mar. Cuando Sara reaccionó de la manera que lo hizo, mis amados, podemos ver que Sara, mis amados, había olvidado su misión de esa parte en la vida. Y en su mente no estaba recordada el pacto que el Eterno había hecho con Abraham. Y no podemos ir por la vida, mis amados, olvidando la voluntad del Eterno, porque entonces nuestra fe puede menguar sin darnos cuenta. Nosotros como seres humanos podemos tener fe hacia otros, de que Dios puede hacer algo en las vidas de nuestros semejantes, pero muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros, y dudar de Dios es anteponer nuestros pensamientos, mis amados, limitados, antes que la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces las cosas no suceden. No porque Dios se olvida de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos del Eterno en ciertas áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta. Y entonces somos confrontados por Dios. Porque sencillamente, mis amados, estamos poniendo en duda lo que Dios dice, porque simplemente perdimos nuestra fe en esas áreas de la vida donde creemos que es el fin. Podemos tener fe en muchas otras cosas, pero en esas áreas tenemos un problema. Creemos que es el fin, que no va a surgir, y nos olvidamos de que Dios ya había hecho un pacto. Sara se olvidó de que Dios había hecho ese pacto con Abraham, de que iba a ser descendencia de él y que Sara iba a ser partícipe de esto. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Hay acaso cosas demasiado difíciles para el Eterno? En el tiempo fijado he de volver a ti en esta época del próximo año, del año próximo. Sara tendrá un hijo. Y Sara tuvo miedo y negó, diciendo: no me reí. Pero él le dijo: no, pues te reíste. Aun cuando Dios sabe cómo Sara no tiene esperanza, es donde Dios mira, mis amados, y escuche bien esta enseñanza, escuche bien estas palabras. Aun cuando Dios sabe cómo Sara ya no tiene esperanza, es entonces donde Dios mira que ese corazón está listo y preparado para recibir esa promesa. Porque quizás Sara no había desarrollado su fe en la maternidad, pero sin embargo el anhelo estaba presente. ¿Escuchó bien? Quizás había perdido su fe en la maternidad porque no lograba el objetivo que quería lograr, darle hijos a Abraham. Pero el anhelo estaba presente. Y cuando nosotros tenemos el anhelo de hacer la voluntad de Dios, pero creemos que no lo lograremos, es cuando entonces Dios ve que estamos listos para recordarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros de las promesas que había hecho para nosotros como pueblo. Y así le pasó a Sara. Entonces Dios bendice a Sara, pero nos deja nuestra enseñanza como advertencia de que no podemos dudar como lo hizo Sara. Si tomamos esta enseñanza para nosotros, mis amados, así nos pasa a nosotros. Muchas veces dudamos de la voluntad
de Dios y nos reímos, mis amados, dudando de Dios. Pero sin embargo, Dios ve que el anhelo de que queremos hacer su voluntad está en nosotros. Entonces Dios nos dice: hey, esto es parafraseando, voy a conceder tu petición, porque mi voluntad está presente en tu anhelo. Pero hemos tratado de lograrlo, mis amados, pero no lo logramos y nos rendimos. Y aunque tenemos fe para otras cosas, nuestra fe en ese anhelo comienza a morir. Porque simplemente nos frustramos, mis amados, y no perseveramos. Y muchas veces lo tomamos como si esa fuera la voluntad de Dios, de que no vamos a lograr algo que anhelamos y que es algo, ese algo, mis amados, presenta características de la voluntad de Dios, porque simplemente no va en contra de los mandamientos del Padre y nos acomodamos a nuestra frustración. Y eso es un peligro en nuestras vidas, mis amados. No dudemos de la voluntad del Eterno, mis amados. No dudemos. Sara sabía del pacto de Dios con Abraham, de que Abraham saldría, de Abraham saldría una descendencia numerosa. Reyes, sacerdotes saldrían de él, y que Sara es parte de esas promesas para traer esa descendencia. Pero Sara simplemente miraba su circunstancia y su fe. Y aquí es que vamos a venir con un detalle muy importante, mis amados. Sara miraba su circunstancia y su fe se quebrantaba en esa área específica de traer hijos, de la maternidad. Pero es aquí que en medio de que Dios mira el anhelo de Sara de hacer la voluntad del Eterno, entonces Él prepara el camino. Vamos a parafrasear un poco esto, mis amados. Yo me imagino al Eterno diciéndole a Abraham y a Sara: llegó el tiempo de que mi pacto se cumpla en ustedes. Y van a tener un hijo para que se cumpla mis palabras en ustedes. ¿Escuchó bien eso? Llegó el tiempo de que mi pacto se cumpla en ustedes. Y van a tener un hijo para que se cumpla mis palabras en ustedes. Esto es algo que el ser humano no aprende a esperar y ser paciente. Llegó el tiempo de Dios. Simplemente Sara no había tenido hijos en el momento que ella lo deseaba, porque no era el tiempo de Dios. Porque ahora es que Dios se iba a glorificar en Sara y en Abraham. Y eso muchas veces, nosotros tenemos un trabajo y un problema muy grande de entender eso. Y nos desesperamos como seres humanos. El desespero era tanto, mis amados, que tenemos que recordar que la duda estaba tan fuerte en Sara, que Sara había tomado a su sierva Agar para que se acostara con Abraham y que Abraham pudiera darle descendencia, como si Sara pudiera ayudar a Dios a cumplir su pacto con Abraham, mis amados. Y ustedes ya saben el desastre que hubo con el hijo de Abraham, Ismael, que hasta el día de hoy estamos enfrentando todos estos problemas, y por eso es que la guerra que está surgiendo en Israel está donde está.
así como usted lo escucha, mis amados, por querer ayudar a Dios. Y eso nos enseña a que Dios es soberano y no hay que estar ayudándolos. Hay que hacer su voluntad. Hay que ser obediente a sus mandamientos. Pero a tratar de ayudar a Dios a hacer algo, no nos va a salir, mis amados. Vamos a cometer grandes errores. Porque eso se llama duda y falta de fe. Porque simplemente solo vemos nuestras circunstancias. Y es a través de esta manera que Sara aprende a tener fe. De que Dios cumple su voluntad a su tiempo. Y que no puede andar por su vida dudando de la voluntad de su Creador. Y yo cierro con esto, mis amados. A nosotros nos pasa lo mismo. No podemos dudar de la voluntad del Eterno en nosotros. Y usted se puede preguntar cuál es esa voluntad de Dios en nosotros. Y escuche bien lo que voy a decir porque con esto yo cierro. Simplemente si nosotros somos obedientes a los mandamientos del Eterno, escuche bien, las promesas por haber obedecido los mandamientos son para nosotros. Y no tenemos que dudar en esto. Lo que pasa es que tenemos el problema de que creemos, escuche bien esto, que la voluntad de Dios son nuestros anhelos. Y porque nos sentimos cómodos con lo que queremos y persistimos en lograr nuestros anhelos, ya creemos que estamos en la voluntad de Dios simplemente porque entendemos que nuestros deseos son la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestros anhelos van en contra de los mandamientos del Eterno. Y Dios está guardando nuestros corazones para que no salgamos perjudicados, pero eso no lo entendemos y por eso no se dan las cosas. Pero sin embargo, cuando vemos un anhelo como el de Sara, de tener hijos, y tener hijos es la voluntad de Dios en los mandamientos del Eterno. Entonces nosotros, en vez de dudar la voluntad de Dios, debemos mejor ser pacientes en esperar el tiempo en que esa voluntad del Eterno surja en nuestra vida, para que no andemos por la vida riéndonos, porque sabemos que la voluntad de Dios se va a cumplir, pero lo dudamos y reímos. Y entonces Dios nos llama la atención y que en verdad entonces nosotros creamos que su voluntad es santa y perfecta en el tiempo perfecto. Y no andemos tomando regaños del Eterno porque nos reímos por causa de nuestra duda. Eso fue lo que pasó con Sara. Y por eso Sara se convierte en una matriarca de fe, aparte de haber salido con Abraham de su tierra y su parentela para formar un pueblo santo escogido por el Eterno. Así que son cosas que debemos entender y que nuestra falta de fe tiene consecuencias. Miren lo que está ocurriendo con la descendencia de Ismael, peleando con nosotros, sus hermanos, contra Israel, contra nuestro pueblo Israel. Es muy triste. Es muy triste. Por querer ayudar a Dios. No estamos echándole culpas y ni juzgando a nadie, mis amados. Es simplemente que nuestros actos tienen una consecuencia y no podemos andar por la vida dudando de Dios, ni riéndonos porque dudamos. Simplemente obedezcamos con amor.
y las cosas van distintas. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y continúen orando por Israel, mis amados, que lo necesita tanto, y por todo el mundo. Tanto el pueblo de Israel como el pueblo palestino está sufriendo. Nuestros hermanos de Israel están sufriendo y necesitan de nuestras oraciones. Así que mis amados, como siempre yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Toda la semana en Algo Nuevo para Ti estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plate, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comida saludable, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo y a la misma vez también ser beneficiados en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Suaste nos comparte la porción semanal de la Parashá, y los domingos a las 7 de la noche nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. No te lo pierdas, te espero, ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Suaste en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Kavana, intención del corazón. Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para Ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.